Muy buenos días, amigos y amigas de Iberoamérica al Día. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio en donde analizamos los temas que afectan y que impactan a toda nuestra región. Saludo con mucho gusto a mi compañero Omar Cepeda, como todos los días. Hola Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte a ti, por supuesto, a todos quienes nos ven esta tarde o noche ya de este martes en todos los 22 países de Iberoamérica que nos siguen. Estamos listos, acompáñenos. Este es informativo, le tenemos la noticia al día. Autoridades argentinas se reúnen en Washington con dirigentes del Fondo Monetario Internacional. En nuestro reportaje especial hablaremos sobre las políticas e iniciativas de los gobiernos iberoamericanos para erradicar el analfabetismo. Y en los deportes se realizó el sorteo del Mundial de Clubes. 3 equipos iberoamericanos estarán presentes. Funcionarios del gobierno de Argentina se reúnen hoy en Washington con autoridades del Fondo Monetario Internacional para cerrar un acuerdo con el objetivo de adelantar parte de un préstamo de 50.000 millones de dólares con el fin de asegurar el financiamiento del país hasta el 2020. El financiamiento disponible para la Argentina de los años 2020 y 2021 pueda ser parcialmente adelantado al año 2019. Nosotros estamos enfocados en generar una total certidumbre sobre el programa financiero de la Argentina del año próximo. El presidente Mauricio Macri anunció ayer una serie de medidas para reducir su déficit fiscal, entre las que destacan un nuevo impuesto a las exportaciones, el recorte de ministerios. Y bueno, sin embargo, pese a estas acciones, el peso argentino continuó perdiendo valor y llegó a venderse hasta en 40 unidades por dólar, acumulando una devaluación de 50% en lo que va de este año 2018. Así es, Ana Cristina, y para darnos un panorama más amplio sobre la situación financiera que se vive en Argentina, agradecemos que nos tome la llamada Marisela Valor Ayllón, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina. Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes allá en Argentina. Muy buenas tardes, Ana y Omar, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias. Pues nos gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre estas medidas que se han venido tomando para estabilizar de una forma u otra la economía en Argentina, estos acuerdos que se han hecho con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, como la vez pasada que hablamos, ya tienen un acuerdo cerrado y efectivamente ahora está en este momento en Washington el ministro Duhovne para convencer al Fondo Monetario Internacional de que libere más o menos 29.000 millones de dólares para 2019. Esto en clave crítica representa más ajuste y deuda. Sí. Es decir, existirá un recorte de más o menos 500.000 millones de pesos argentinos y la deuda es la más grande de todos los países emergentes. Lo que van a tratar de hacer con las medidas anunciadas ayer del presidente Mauricio Macri y también de todo su equipo económico es básicamente llevar a cero el déficit fiscal primario para el próximo año 2019, ¿no? Y lo importante es, bueno, ¿qué significa esto? Porque hablamos mucho de economía y hay algunos numeritos que no quedan claros, pero básicamente lo que están proponiendo son 5 medidas específicas. Esto quiere decir que van a reducir el déficit, o sea, el déficit actual en Argentina es de 2.6%. Lo que quieren hacer es ahorrar ese 2.6% en estas 5 medidas. ¿De qué se tratan? Bueno, básicamente es ahorro del gasto de capital, es decir, no hacer más obras de infraestructura, ahorro en subsidios, es decir, quitar subsidios en transporte y en la luz. Entonces, por ejemplo, las tarifas como están dolarizadas, estamos hablando de un aumento del 94 al 200% en las tarifas, por ejemplo, en el gas, ¿no? Entonces, si ahora pagabas, no sé, cierta cantidad, la próxima boleta te va a llegar con 200% de incremento. Hay ahorro en remuneraciones y gastos operativos y también lo importante es que hay un impuesto a las exportaciones y de alguna manera hay una reducción de los ministerios. En México se llaman secretarías, básicamente había 21 y ahora habrá 10.
Marisela, me da mucho gusto saludarte. Yo quisiera preguntarte cuáles son las principales causas de esta situación pues que ya ha desembocado en todas estas medidas que has mencionado y por supuesto los pactos también con el Fondo Monetario Internacional. Uy, qué pregunta. La razón principal es que básicamente las medidas generales del gobierno de Mauricio Macri están dedicadas a bajar el salario real de la gente, subir las tarifas, eliminar la industria, al abrir las importaciones y por eso se abre la entrada de capitales. Esto permite básicamente una bicicleta financiera y un modelo de exclusión social. Para que se den una idea, cuando entró el gobierno, este gobierno de Mauricio Macri, el presidente Mauricio Macri, el dólar estaba a 9 pesos con 50 centavos. Cuando empezó este año estaba a 18 y ahorita está cerca de 40 pesos. Cuando empezó había 6% de desempleo y ahora hay 11%. Entonces la inflación estimada del 42%, que es muchísimo, si tomamos en cuenta que el salario de las personas comunes y corrientes como nosotras subió el 15%. Eso quiere decir que las y los trabajadores y la gente de a pie va a perder 1/3 de su salario, de su poder de compra. Entonces, por lo tanto, como no hay consumo, necesitan pedir deuda y como esa deuda se tiene que pagar, eso afecta y ajustan al Estado. Entonces, es como una política compleja. Claro. En teoría se llaman políticas neoliberales. Así es, Marisela, sin duda alguna una cadena que se va hilando con cualquier decisión que se tome y que por supuesto afecta a la sociedad. Y precisamente lo que te quiero preguntar, la sociedad argentina, ¿cómo se está comportando? ¿Qué se está diciendo en los medios? ¿Se están convocando algún tipo de manifestaciones? Las manifestaciones ahorita se están organizando. El domingo pasado hubo una masiva porque, como ustedes saben, hay recortes, sobre todo en el área de ciencia y tecnología, y a los profesores y profesoras no les han pagado sus salarios. Se están justamente acordando un aumento del 15%, pero cuando la inflación es del 42%, pues básicamente no alcanza. Entonces hay muchísimas manifestaciones y se está planeando un paro para el 29, pero la verdad es que se está negociando para hacerlo pues más pronto. Claro. Bueno, pues ojalá y que estas cosas logren explicar bien, que se logre también revertir estas cuestiones negativas dentro de la economía y los bolsillos de los argentinos, y por supuesto que mantendremos la comunicación. Marisela Valor-Ayllón, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina. Gracias, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros esta tarde o esta noche en Iberoamérica. Un gusto, hasta luego. Gracias, hasta luego. En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, que es nuestro tema de la semana, hoy le mostramos un reportaje especial sobre las acciones y políticas implementadas en Iberoamérica para llevar educación a los sectores más vulnerables de la población. Los procesos de alfabetización ofrecen alternativas para que cualquier persona pueda continuar sus estudios por medio de diversas políticas e iniciativas. A través de espacios de formación, ayudan a aprender a leer, escribir y realizar las operaciones matemáticas básicas. En Argentina, desde 2004 se impulsa el Programa Nacional de Alfabetización, Encuentro, mismo que amplió su oferta a personas mayores de 18 años interesados en terminar su primaria. También facilitó la forma de cursar la primaria y secundaria por medio del Plan FINES, que brinda la opción de realizar los estudios en modalidades flexibles. Estas iniciativas son articuladas por la Dirección de Educación de Adultos y la Dirección de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de Argentina, mientras que en Brasil, desde 2005, se creó la Comisión Nacional de Alfabetización
y Educación de Jóvenes y Adultos. La entidad tiene por objetivo asesorar al Ministerio de Educación en la formulación e implementación de las políticas nacionales y la implementación de acciones de alfabetización. Este país iberoamericano se ocupa principalmente por la inclusión de todos los brasileños en la educación. Por ese motivo, otorga la medalla Paulo Freire como un incentivo para las instituciones que promueven la continuidad de estudios y ofrecen prácticas inclusivas en sus programas de educación para jóvenes y adultos. Además, en los programas de alfabetización incluyen el método Língua Brasileira de Sinais, lengua visual y espacial articulada a través de las manos, expresiones faciales y el cuerpo. La diferencia de lenguaje se convierte también en un obstáculo para el aprendizaje. Bolivia es de los países que atiende esta situación. Con su proyecto de bialfabetización quechua-castellano, que comenzó a aplicarse en 1999, trata de alfabetizar simultáneamente a las personas que hablan estos idiomas. De esta forma, personas bilingües pueden aprender a escribir y leer en ambas lenguas a la vez. México es un país que incluso en 2011 recibió el premio de alfabetización otorgado por la UNESCO, Rey Sejong, por su programa de alfabetización indígena que el Instituto Nacional para la Educación de Adultos impulsa en 45 lenguas. El INEA es el organismo que se encarga formalmente de coordinar la alfabetización en este país norteamericano y que, además desde el año 2000, impulsa plazas comunitarias que, mediante el uso de programas educativos en computadoras, ofrece alternativas de estudio para jóvenes y adultos de todos los niveles educativos. Todas las políticas e iniciativas son medidas por diferentes entidades para evaluar si son útiles o implementar otras para combatir el analfabetismo. Para Iberoamérica al Día, José María Merlo. Y bueno, precisamente en este contexto, para hablarnos de los esfuerzos que se realizan en materia de alfabetización, hoy nos acompaña en el estudio Iberoamérica al Día Celia Solís Sánchez. Ella es directora académica del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en México, una institución que lleva ya varias décadas sirviendo precisamente a fomentar una educación de calidad en los adultos y también en jóvenes que han querido continuar con sus estudios en cierto nivel. Bienvenida, Celia, un placer que esté con nosotros. Gracias, Omar y Ana Cristina. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, en este contexto, ¿qué significado tiene para usted como directora académica? Vaya función que tiene dentro del INEA este contexto, esto que estamos hablando en esta semana para alfabetizar a los mexicanos. Bueno, esta semana es para nosotros muy importante porque además está muy cerca también del momento de creación del instituto. Sí. El instituto se creó el 1 de septiembre de 1981 y entonces tenemos muy claro este principio del trabajo de la alfabetización. Y sabemos que esta semana se dedica en todos los países de Iberoamérica a dar a conocer a la sociedad los logros, porque el trabajo con adultos requiere mucho de la participación de la sociedad. El adulto tiene diferentes tareas, trabaja, es ama de casa, es madre de familia, y si nosotros nos apoyamos en estos ámbitos de vida, vamos a poderlo motivar y vamos a poderlo incorporar de mejor manera. De tal manera que participan con nosotros las empresas, los sindicatos, los municipios, las organizaciones de padres de familia, y el hecho de que nosotros en estos días podamos hablar de la importancia del concepto de la alfabetización, que ha cambiado muchísimo, porque ya no solo es codificar y decodificar los símbolos, es realmente desarrollar competencias de comunicación, de expresión oral, de expresión escrita, es ayudar a la gente a lograr una autoestima, es empezar también a trabajar con las tecnologías de la información, y el hecho de que podamos en estos días divulgar nuestras tareas nos ayudará muchísimo a seguir contando con la colaboración tanto de las instancias y de los organismos que nos ayudan, como de los propios adultos. Vieran, a veces nosotros en estos días pasamos testimoniales, personas que hablan de sus logros, y eso es muy emotivo y es muy ejemplar para todos los demás. Claro. Directora, pues nos estaba comentando que usted es fundadora de esta institución en México, que está cumpliendo 37 años, como bien nos lo decía, y bueno, eso hace que le dé un panorama bastante fidedigno de cómo ha avanzado esta situación. ¿Cuál cree que han sido los principales aciertos en materia de alfabetización? Es decir, ¿qué es lo que ha funcionado y los principales retos para seguir con esta tarea tan loable e importante? Claro.
En el Instituto de la Alfabetización se ha considerado, como en toda Iberoamérica, como el inicio de la educación a lo largo de la vida. Ese es nuestro principal avance de los últimos años, el saber que no basta con aprender a leer y escribir, recibir una constancia, sino el poder lograr que el desarrollo de estas habilidades se transfieran a la vida cotidiana. Y haya también este esfuerzo de comunicación intergeneracional. Ahora reconocemos eso, que el adulto que se educa tiene una gran influencia en la educación de los hijos. Claro. Es decir, la educación de adultos no solo tiene un valor en sí misma, es importante por el desarrollo que hace para las personas, para la población objetivo, pero también esta población objetivo son los padres de familia que tienen que educar a los hijos, son los trabajadores que están en esta parte económica del país, que son los ciudadanos que tienen que aportar sus ideas y dar una orientación a sus decisiones, y entonces trabajar con ellos en este principio en donde no solo estamos dándole las nociones del código de la lectura-escritura, sino que lo enmarcamos. Nosotros trabajamos con 14 temas generadores. Cada tema tiene que ver con una instancia de interés del adulto: el trabajo, la familia, la salud, la alimentación. Por ejemplo, una de nuestras palabras generadoras es tortilla, es leche, es vacuna. Entonces, a partir de este método vinculamos las experiencias de los adultos con este proceso de aprendizaje, y también vamos logrando que ellos transfieran estos aprendizajes a decisiones de su vida, entiendan que la educación es un derecho. Y por el otro lado, cuando trabajamos en la alfabetización de los pueblos indígenas, ustedes saben que en México hay 368 variantes lingüísticas. Estas variantes, 68 pueblos con 364 variantes lingüísticas. Nosotros los tenemos agrupados en 63 grupos, etnias, lenguas les llamamos, que son grupos que se entienden entre sí. Por ejemplo, el chol, que tiene el chol de Sabanilla, distintos choles se entienden y entonces hacemos el material. Tenemos materiales para 63 grupos en un modelo bilingüe en donde aprenden a leer y escribir en su lengua, porque es un derecho de los pueblos indígenas. Además, ¿saben algo? En México, las lenguas indígenas, las lenguas originarias, son lenguas nacionales. Ya no es como antes, que el español era la lengua oficial. Entonces ahora hay una obligación de educarlos en la lengua que conocen. Después ellos estudian, les damos 2 módulos de español como segunda lengua y luego aprenden a leer y escribir en español. Claro. Y por último, estamos haciendo ahorita, ya tenemos una buena parte avanzada, un trabajo para adultos mayores, porque el adulto mayor le llamamos, ¿saben qué?, al módulo la palabra de la experiencia. Entonces ellos aprenden a leer y escribir, porque la mayor parte de los analfabetos en México, de las personas que no saben leer y escribir, son personas mayores de 60. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron pequeños es cuando no había esta oportunidad de estudiar. Ustedes saben que ahorita la cobertura en primaria pues es propiamente universal y nos quedan los adultos ya de más de 60 años. Claro. Y con este método ellos tienen un cuaderno más grande, una letra mayor, los ejercicios de psicomotricidad, de memoria. ¿Y saben algo? Ellos terminan escribiendo su historia de vida, su legado para sus familias. Entonces, también recuperamos la autoestima. Estamos muy contentos con este enfoque porque tenemos la mitad de las personas que tenemos que orientarles para que aprendan a leer y escribir son adultos mayores. Claro, pues muy importante esta valoración que nos ha hecho de forma muy puntual con las distintas aristas del trabajo que ustedes realizan. Finalmente me gustaría preguntarle, directora, ¿cuáles las metas a alcanzar? Sí, claro. Estamos concluyendo un periodo de gobierno en México. México pues es uno de los países de la región iberoamericana con más población. ¿Cuáles son las metas a alcanzar al cierre de este año? Sí, el gobierno actual se propuso trabajar intensivamente con la educación de adultos y lograr llegar al 4% de analfabetismo. El 4% de personas que no saben leer se ha considerado a nivel internacional como esta cifra de los que ya no son alfabetizables. No por edad, porque en edad nosotros tenemos la obligación, sino porque están enfermos, porque tienen algunos problemas, digamos, de comprensión,
por algunas razones. Y estamos trabajando muy duro para lograr esta alfabetización. Quiero decirles que estamos ahorita en el 4.17. Quiere decir que estamos muy cerca. Los meses de septiembre, octubre y noviembre serán intensivos porque esas décimas que nos faltan son décimas difíciles de alcanzar. Pero lo más importante es que trabajamos con la idea de la continuidad, de no concluir ahí, de seguir trabajando para que ellos continúen, porque también hemos hecho un gran esfuerzo en brindar la oportunidad de que las personas que necesitan concluir la primaria y la secundaria lo hagan también. Ha sido un sexenio de verdad de un gran apoyo, de una gran prioridad en la política nacional, de una gran ayuda de distintas instancias. Por ejemplo, trabajamos muy de la mano con Prospera, con los programas sociales, con estos programas de combate a la pobreza, porque a partir de esta dinámica de trabajo conjunto estamos más cerca de los adultos. Claro. Y hay esta necesidad y este interés de todos por ayudarlos y para que lo que aprendan les sirva de inmediato a mejorar sus condiciones de vida. Fundamental. Pues muchísimas gracias, directora académica del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Celia Solís Sánchez, por habernos acompañado en Iberoamérica al Día. Celia. Ojalá podamos seguir platicando de estos temas en el futuro. Con mucho gusto. Otra vez les traigo los materiales didácticos para que los conozcan y les compartimos nuestra experiencia. Claro Muchas que sí. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Y le presentamos una cápsula que nos envía la Organización de las Naciones Unidas sobre cómo el sector lácteo en Kenia ha logrado salir de la pobreza. Kenia tiene uno de los sectores lácteos más grandes de África y el consumo de leche aquí es el más alto entre los países en desarrollo. Alrededor del 80% de esa leche es producida por pequeños agricultores. Esta gran demanda les brinda una gran oportunidad para salir de la pobreza. Pero para lograrlo tienen que ser más profesionales y adoptar una mentalidad orientada al negocio. Hasta hace poco, Salomé Meto, madre de 3 hijos, tenía una vaca, poca leche y nada de dinero. Eso cambió cuando se unió a otros 120.000 agricultores en un programa de capacitación dirigido por el gobierno, con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU. Este nutritivo forraje puede ser secado y almacenado para el futuro. Ahora los agricultores pueden mantener una producción constante de leche durante todo el año. Además de la importancia de la alimentación, los agricultores también aprendieron sobre la crianza, la prevención de enfermedades, la formación empresarial y la comercialización. Organizados en grupo, ahora gestionan los centros de recolección como este, donde la leche es analizada y almacenada higiénicamente. Al trabajar juntos para garantizar la calidad y una mayor producción, pueden llegar a acuerdos con los principales procesadores nacionales, quienes les compran la leche a diario. Muy buenas tardes, buenas noches amigos de Iberoamérica al Día. Soy Jorge Rubio, vamos con la información deportiva. Se realizó el sorteo del Mundial de Clubes 2018 a disputarse del 12 al 22 de diciembre en los Emiratos Árabes Unidos. 7 clubes participarán, muchos de los participantes aún se desconocen, aunque ya sabemos de qué continente son. Pero una vez que finalice su respectivo campeonato ya sabrán a qué equipos se enfrentarán. 3 iberoamericanos, 2 de ellos ya sabemos quiénes son. Guadalajara de México, las Chivas, se enfrentarán al que resulte campeón de Asia el 15 de diciembre. El equipo ganador enfrentará ni más ni menos en la semifinal al Real Madrid. Por su parte, el próximo campeón de la Copa Libertadores se medirá al ganador del juego entre el campeón africano y el que triunfe del partido entre el Team Wellington y el Al Ain. Eso en Zurich. Vamos ahora a Miami, Florida, en donde se realizó el sorteo del premundial de la CONCACAF femenil, que repartirá 3 boletos y medio al Mundial de Francia 2019. Las acciones iniciarán el próximo 4 de octubre. En el grupo A tenemos Estados Unidos, México, Trinidad y Tobago y Panamá. En el grupo B, Canadá, Jamaica, Costa Rica y Cuba.
La selección de fútbol de Paraguay ya tiene nuevo director técnico. Se trata del colombiano Juan Carlos Osorio, quien en la última Copa del Mundo estuvo al mando del combinado mexicano, con el que llegó hasta octavos de final, en donde cayeron ante Brasil. Tras no renovar con el cuadro azteca, muchos apuntaban a que tomaría las riendas del equipo de su país, pero tras 3 años en México se unió a la albirroja, escuadra a la que buscará regresar a los primeros planos del fútbol sudamericano y a su vez a un mundial tras 2 ediciones sin asistir. La mira ya está puesta en Qatar 2022. Se corrió la 10ª etapa de la Vuelta a España, en donde después de 177 kilómetros el italiano Elia Viviani fue el ganador, mientras que el ciclista mejor posicionado para Iberoamérica fue el colombiano Nelson Andrés Soto Martínez. En la general, Simon Philip Yates se mantiene con el maillot rojo y en el segundo lugar el pedalista español Alejandro Valverde, seguido del cafetero Nairo Quintana. Y qué manera de llegar a los 30 años. Justo en el día de su cumpleaños, la española Carla Suárez Navarro derrotó a María Sharapova por 6-4, 6-3 en los octavos de final del US Open. Ahora enfrentará a Madison Keys en los cuartos de final. En estos momentos, actividad de la rama varonil. Juan Martín del Potro se está enfrentando a John Isner. Al momento estos son los parciales. El primero fue para Isner, 6-7 cayó del Potro. Después él gana el segundo set 6-3 y en estos momentos se juega el tercer episodio, 4-5 está perdiendo el argentino. Más tarde, Rafael Nadal se estará enfrentando a Dominic Thiem, ya por ahí de las 21 horas, tiempo de los Estados Unidos. Hasta aquí la información deportiva, nos vemos mañana. Excelente tarde, excelente noche. Regreso con ustedes, Omar y Ana Cristina. Muchísimas gracias, Jorge. Así llegamos al final de esta emisión. A nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, siempre agradecemos muchísimo su atención. Así es, Ana Cristina. Antes de despedirnos, lo dejamos con música del grupo boliviano Pasto y esto que se titula Esfera. Que tenga un excelente martes.